Hola, hoy estamos aquí para un tutorial de cómo hacer este tipo de displays para poner lo que quieras. O sea, puede ser para poner joyería o para poner tus coleccionables. En mi caso, yo hice este display inspirándome en un ternurín sorpresa que me salió, que aquí grabé un reel que también subí a mis YouTube Shorts por si se quieren dar una vuelta. Este es el display de nubecita que vamos a estar haciendo. De materiales vamos a estar utilizando arcilla. Yo voy a estar utilizando pella para hacerlo en cerámica, pero también lo puedes hacer utilizando un paquete de pasta DAS. Para unir las piezas yo voy a estar utilizando barbotina, pero en caso de que lo vayas a hacer utilizando pasta DAS, puedes hacer una mezcla de pasta DAS y agua. Yo voy a estar utilizando este rodillo con un anillo de 6 milímetros de espesor, un bowl con agua, una esponja y herramientas de modelado. Como tip te recomiendo utilizar esta tela manta para que tu pieza no se pegue a la superficie de la mesa. Como herramientas de decoración yo voy a estar utilizando un aerógrafo, pero igual puedes utilizar una esponja o pinceles. Y para decorarlo yo voy a estar utilizando engobes cerámicos, pero si tú lo estás haciendo en pasta DAS te recomiendo utilizar pintura acrílica. Ya por último, para sellar nuestras piezas, yo voy a estar utilizando un esmalte cerámico transparente brillante, pero si tú lo estás haciendo en pasta DAS te recomiendo utilizar algún barniz base agua o resina. Antes de modelarlo en arcilla, hice estos bocetos para visualizar mejor lo que tenía en mente, y si se fijan en el primer boceto, tomé la silueta base de varios displays que había visto y simplemente le añadí la textura de nube, y para la segunda opción modifiqué la forma base para que se pareciera más a la silueta de una nube y mantuve la textura de nube de las paredes. En este caso identifiqué dos geometrías principales que son la placa base y la placa del respaldo con la silueta de la nube. Aquí les voy a estar dejando las medidas que yo utilicé, pero recuerden que ustedes también lo pueden modificar. Ok, y ahora sí vamos a comenzar a modelarlo en arcilla. Lo primero es hacer nuestra placa para poder trazar estas geometrías base que identificamos del respaldo y la base de nuestra repisa. Aquí te recomiendo trabajar sobre tu tela manta para que tu proyecto no se pegue a la mesa, y algo que yo aquí no hice pero que te recomiendo hacer es poner otro pedazo de tela manta encima del material para que así quede entre el material y el rodillo y entonces la pasta no se comience a pegar el rodillo, porque si se fijan aquí yo no hice esto y se me estaba pegando bastante, entonces ahí les dejo el tip. Yo voy a estar haciendo estas placas de un espesor de 6 milímetros porque es el que funciona muy bien en cerámica, pero tú lo puedes hacer del espesor que quieras. Nada más ten en cuenta que entre más alto el espesor, más va a tardar la pieza en secar. Una vez que ya tenía mi placa, utilicé una esponja para alisar la superficie de la placa. Como tip, recuerda que es importante trabajar con una esponja húmeda, pero que tampoco tenga exceso de agua. Entonces la puedes sumergir en tu bowl de agua y exprimirla muy bien antes de usarla. Después con un pincel de goma voy a estar trazando la silueta de nuestras geometrías base, y yo aquí estoy utilizando el display que venía con el ternurín para darme una guía. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero igual puedes imprimir una plantilla y utilizarla como guía. Ya que estoy conforme con el resultado de la silueta que tracé primero con el pincel de goma, después voy a utilizar esta herramienta tipo cuchilla, o también puedes utilizar un cúter para cortar el material excedente. Hacemos lo mismo con la base. Después vamos a unir el respaldo con la base. Para esto vamos a hacer un asurado en ambos puntos de contacto. Y después vamos a aplicar barbotina igual en ambos puntos. Y después vamos a reforzar la unión con un churro. Es importante que antes de pegar el churro vuelvas a asurar ambos puntos de contacto, pones barbotina y después el churro. Con esta herramienta voy a comenzar a integrar el material.
Y después con esta herramienta tipo bola voy a suavizar las uniones. Este tipo de herramienta sirve súper bien cuando estamos suavizando esquinas, especialmente cuando tienen este tipo de redondeos. Ya por último pasamos la esponja. Y antes de que se me olvide le voy a hacer la perforación por donde va a entrar el clavo cuando lo instale en la pared. En mi caso yo le voy a hacer este bajo relieve justo al centro de la base para que encaje con el mini display que ya traía el ternurín. Así que lo mismo, primero trazo, después quito el excedente del material y ya después aliso. Ahora, para crear esa textura de nube en las paredes que van a estar enmarcando el centro del display, voy a estar haciendo pequeños churritos y después los voy a estar uniendo entre sí. Y para unirlos es lo mismo, tenemos que achurar ambos puntos de contacto, poner barbotina y después comenzamos a fusionar o integrar el material. La verdad esta parte es más experimental. Yo lo que hice fue trabajar tanto la base como el respaldo al mismo tiempo para así ir balanceando la composición. Lo que sí les recomiendo es que constantemente estén pasando una esponja húmeda, porque como estamos tardando trabajando en el proyecto, se comienza a agrietar y más en temporada de calor. Entonces, por ejemplo, aquí luego sí comenzaban a surgir ciertas grietas. Entonces, sí les recomiendo que a medida que vayan añadiendo más material, vayan revisando que no se haga ninguna grieta, o que si se hace alguna grieta, pues la puedan arreglar antes de que se seque más el material. Una vez que ya terminé con todo el marco del display, igual añadí algunos altos relieves en la parte interna del respaldo para que todo estuviera más integrado y así unificar la estética de todo el proyecto.
Una vez que ya está listo es importante que lo dejes secar muy bien. Como yo lo estoy haciendo en cerámica, lo dejé secar muy bien y ya después lo pasé al horno para su primera quema. Si tú lo estás haciendo con pasta DAS, solamente es importante que lo dejes secar en un lugar ventilado y una vez que ya está completamente seco, lo puedes decorar a tu gusto. En mi caso nada más le di algunos toques de azul con el aerógrafo para darle un poco más de dimensión a la nubecita y ya por último lo sellé utilizando un esmalte transparente y brillante. Si tú lo estás haciendo con pasta DAS, recuerda sellarlo con algún barniz o resina. Y listo. Este es el resultado del proyecto de este video. Déjame en los comentarios qué otra cosa te gustaría que hiciera en este tipo de formato como tutorial más largo. Igual si te gusta este tipo de contenido te invito a también seguirme en mis otras redes sociales, a suscribirte, a darle like a este video. Si llegaste hasta aquí te mando un saludo. Muchas gracias por estar aquí.